El tema es: ¿hay vida después de la muerte? Obvio, sabemos que sí, pero hay preguntas en torno a. Yo sé que hay preguntas. Entonces, vamos a empezar ya porque tenemos varias cosas que ver y el tiempo es corto. Entonces, hoy dentro de la serie Plantados quisimos poner este tema y bueno, ya la próxima semana iniciamos otro. Pero hoy vamos a tratar el tema: ¿hay vida después de la muerte? Ese es el tema del día de hoy y vayan pensando en alguna pregunta porque al final voy a dejar un lugar para 2 o 3 preguntas. Quiero iniciar hablando en Santiago 4:4 de la versión Dios habla hoy, que dice: y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Algo que yo me he dado cuenta en la iglesia cristiana es que por ahí en el periodo que yo me convertí, que fueron 1990, 93, toda esa década, como seguimiento a los 80 y los 70, se hizo muchísimo énfasis en la pregunta o el punto acerca de ir al cielo. Todo mundo hablaba acerca de ir al cielo, acerca del rapto, acerca de vamos al cielo y bueno, prepárense para el viaje al cielo y bueno, dentro de eso se usó mucho la enseñanza o la doctrina de: mira, no estudies, no te prepares, porque ya nos vamos a ir al cielo o el Señor viene pronto, deja todo y bueno. Hubo un periodo que fue muy fuerte en esta dinámica, pero después, entrando al 2000, entrando a ese siglo, cambia todo y se cambia un poco la postura de ir al cielo por el cielo en la tierra. Entonces ahí empiezan a surgir cuestiones sobre sí, pero hay que ser muy próspero en esta tierra, hay que estar muy bendecido, casa, carros, los bienes materiales, Dios va a bendecir a su iglesia, etcétera. Entonces toda esa década del 2000 al 2010, etcétera, fue un énfasis muy fuerte en la parte de lo terrenal y lo humano. Y creo que las dos posturas, si se equilibran, están bien. El detalle es que en la primera solo se pensaba en el cielo y en la segunda solo se pensaba en la tierra, un pensamiento hasta cierto punto muy materialista. Creo yo que la clave son las dos cosas: pensar en que vamos a ir al cielo y pensar en las bendiciones que Dios nos puede dar en esta tierra. Pero siento que hoy la balanza está más inclinada hacia lo que vamos a tener en esta tierra. Quiero decirles que no todos pensamos en la muerte, a menos que sea en un funeral o a menos que sea el Día de Muertos. Son los momentos cuando uno piensa en la muerte. Quiero decirles que cuando yo tenía 20 años, en ese periodo, que incluso ya era pastor, 23, 24, alguna vez en un asalto, en una taquería, me llegaron a poner una pistola en la cabeza y cosas que a lo mejor también ustedes alguna vez pasaron. Y yo no, de todos modos, yo no pensaba mucho en la muerte, quizás por la juventud. Pero cuando tuvimos un accidente en la playa, que estuvimos a punto de morir con mi esposa, la pastora, ese día yo es la primera vez que puedo decir que sentí la muerte y sentí que podía morirme. Entonces, desde esa ocasión en mi vida quedó muy claro que en cualquier momento Dios era soberano, y aunque yo fuera su siervo, su hijo, aunque lo amara, si Dios en su voluntad estaba a llamarme, Él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque ese día yo sentí muy, pero muy, muy palpable la muerte. Entonces, desde esa vez, no es que piense en la muerte, pero sí sé que en cualquier momento, a cualquier edad, Dios nos puede llamar.
No importa si estás joven, no importa si eres ministro o si sirves, si eres líder, si eres cristiano nada más, Dios te puede llamar porque Él es soberano. Él es el que tiene nuestros días contados. Claro, sí hay un diseño general, pero no es lo que voy a tratar el día de hoy, sino voy a responder algunas preguntas. Lo que quiero ir con este tema es a prepararlo, porque sí, un día tanto usted como yo, seguro iremos a la presencia de Dios. Seguro, o sea, bueno, digo, si tiene a Jesús en su corazón, ¿verdad? A ver, todos los que tengan a Jesús en su corazón, denle un fuerte aplauso al Señor. Y si no lo tiene, le aconsejo que hoy sea un buen día para tenerlo, porque algo que sí tiene seguro es que un día dejará esta tierra. Por ahí le decían a alguien que era creyente, a un ateo: el problema contigo es que, o conmigo, es que si yo muero hoy y el cielo no existe, pues yo no perdí nada. Simple y sencillamente viví una vida, etcétera, lo mejor que pude. Pero si tú mueres, le decía al ateo, si tú mueres y si hay un cielo, pobrecito de ti. Entonces, ese es el problema. O sea, si usted y yo muriéramos, dijéramos, pensando en una suposición, y no hubiera nada ya y todo se acabó, pues simplemente acabó la existencia y punto, y se acabó y ya. Pero como creemos, ¿y qué tal que si sí hay cielo e infierno? Imagínese, híjoles, ay Dios mío, Dios nos ayude a seguir predicando y a seguir hablando de Dios. Por eso dice: y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Fíjense que curiosamente, después de los 41 que cumplí de edad, no sé si pase, o las personas que tienen un poquito de más edad, pero pasando esa edad, en lo personal a mí, lo que me pasó es que empecé a sentir la vida mucho más rápida. No sé si los que tienen más edad la sienten más lenta o la sienten más rápida, pero yo después de los 41 yo empecé a sentir que los años se están yendo, pero mire, así rapidísimo. No sé si a todos tengan la misma percepción, no solo sea yo, pero al menos yo sí siento la vida mucho más rápida, mucho más que los años se van, pero mire, ¡pah! Ya se fue otro año, ¡pum! Ya se fue otro año, ¡pam! Ya, y no, olvídese, de verdad, estos de los 40, ahorita los 43 que tengo, wow, he sentido de verdad muy, muy rápida la vida y con una urgencia más de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ok, y dentro de esto, pues bueno, ya que le hablé de esto, quiero hablar algo importante en torno a tradición y Biblia. Tradición y Biblia. Bueno, mañana es mañana el Día de los Muertos, o hoy, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Quién sabe? ¿Cuándo es? ¿Es mañana o es hoy? El martes. ¿Hoy qué día es? 20. ¿Qué? Hoy es Halloween, ¿no? Hoy es Halloween, ok. Y dígame, ¿de qué se va a vestir? ¿Aquí entre nos? ¿De qué se va a vestir? No es cierto. Ok, bueno, ok. Entonces, aquí voy a hablar de dos cosas: la tradición y la Biblia. La naturaleza es que hay un sincretismo entre la tradición, y lo que la Biblia dice. Entonces, yo hoy no voy a profundizar en eso, pero sí quiero dejarle hoy que usted se lleve en su corazón que tiene que estar preparado para el día de su encuentro con Jesús. Ese es el objetivo, que usted esté preparado para el día de su encuentro con Jesús y sepa qué va a pasar, porque si no, imagínese, se muere y no sabe ni para dónde va a jalar. No, olvídese. Entonces, por naturaleza o por cultura, vivimos en un país 100% tradicionalista en torno a la muerte. Nuestro país y toda Latinoamérica es un país que
por naturaleza o por costumbre, por tradición, rinde culto a la muerte. Y esto viene desde la época prehispánica, donde los aztecas hablaban 100% de la muerte, etcétera. Para ellos iban a un lugar llamado el Mictlán y había como 3 lugares más intermedios donde iban sus muertos, pero era un pueblo que adoraba profundamente a la muerte. Y por eso, bueno, y esto no es idea, es real. O sea, si ustedes leen a los historiadores de aquel entonces, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en sus escritos acerca de la conquista o el libro azteca, etcétera, hay diferentes bibliografías, habla de cómo sí habían sacrificios humanos, sí habían sacrificios humanos. Eso de que no había, no, son cuentos, sí habían sacrificios humanos. Entonces desde ahí viene el culto a la muerte. De ahí pues llegan los españoles, la etapa prehispánica, luego viene la etapa de la conquista y se mezcla. ¿Y por qué no sale la tradición del culto a los muertos? Porque se junta con la tradición de todos los santos. Entonces se junta la tradición del culto a los muertos de los aztecas con la tradición de todos los santos. Los españoles traían la tradición de celebrar el Día de Todos los Santos, que es una costumbre que viene de Europa y bueno, hay una tradición que se junta. Entonces, ¿qué es el punto aquí? O sea, aquí quiero responder a algunas preguntas dentro de esto, porque tenemos una mezcla. La pregunta es, ¿nosotros celebramos a los muertos? ¿Nosotros celebramos a los muertos? Ok, vamos a responder esa pregunta. Vamos a la que sigue. Dice en Mateo 22:31. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de muertos, ¿nunca han leído de esto en las Escrituras? Es una pregunta. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Entonces, Dios es un Dios de vivos. Pero ¿y entonces qué con los que se murieron? Si Dios es un Dios de vivos. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros celebramos a la muerte? No, porque Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted muere o cuando yo muera? ¿O qué va a pasar con los muertos? ¿Mueren o no mueren? Esa es la pregunta. Cuando usted o yo nos toque entregar el equipo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, aquí vamos a responder esta pregunta. Pero bueno, dentro de esto que les estaba hablando, se me encontré una frase, quiero hacer un paréntesis ahí, que dice: los muertos reciben más flores que los vivos, porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud. Ana Frank. Entonces, algo que para mí, desde esa temporada, cuando empecé a pensar en la muerte, digamos, empecé a pensar cada día cómo estaba viviendo mi vida y cómo quería mejorarla y cómo podía ser mejor. Porque cuando te confrontas a la muerte, la hueles y sabes que puedes morir, empecé a pensar cómo estoy viviendo, cómo estoy pensando, cómo estoy haciendo, cómo estoy tratando a los míos, cómo estoy siendo como pastor, como líder, como ministro, cómo estoy siendo. O sea, eso es algo que le quiero dejar ahí, porque usted y yo debemos de pensar que el detalle con la cultura en la cual vivimos es que la gente aquí en México es más de después. Ya te moriste y entonces ahora te llevo flores a la tumba. Por ejemplo, en mi familia,
pues de cada año, sí vamos a ver que al abuelito, que a la abuelita, llevarles flores. Ese día se contrataba uno de las personas que estaban en los panteones y arreglaba la tumba, la lavaba, compraban flores y ahí estábamos un rato, una media hora o una hora y ya. Entonces yo creo que mucho la vida cristiana sí tiene que ver justamente con eso, con vida. Entonces hoy parte de esta reflexión es animarlo a tratar mejor a los suyos hoy. Hónrelos hoy, reconózcalos hoy, denles flores hoy. Jovencitos, respeten a sus padres. Hónrenlos. Jovencitos, respeten a sus padres. O sea, es antibíblico 100%. Incluso dice, el que deshonre a padre o a madre muere irremisiblemente. Entonces, una de las cosas que puede adelantar nuestra ida al cielo, si son cristianos, es la deshonra a los padres. O sea, no les hablen feo, no les hablen mal, eso no está bien, jóvenes. No está bien. Si tu papá te dijo no, pues es no. Si él sabe por qué. Si tu mamá te dijo no, es no. Él sabe por qué. Jóvenes, traten bien a sus padres. Entonces viene con este pensamiento: los muertos reciben más flores que los vivos porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud. Pasen tiempo juntos, estén tiempo juntos, busquen la forma de tener momentos especiales. Sé que en la semana hay mucho trabajo, sé que hay mucha actividad, pero yo les animo a que dentro de todas las actividades busquen momentos donde puedan reír, donde puedan disfrutar, donde puedan estar, porque después, a la larga, lo único que queda son los recuerdos. Aquí quiero decirles algo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 5, vamos a la siguiente, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo, al venir a esta tierra, éramos almas que vivían, pero con un espíritu muerto. De por sí, ya cuando venimos a esta tierra, venimos en un estado de muertos espiritualmente. Toda persona que no tiene a Jesús en su corazón, en su espíritu, esa persona está muerta. Por eso nada de lo que hace le satisface, nada de lo que hace le da alegría, nada de lo que hace le da placer, nada de lo que hace llena sus vacíos, porque lo único que puede darnos vida, por eso Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia y la tengan plena y la tengan bien. Lo único que puede hacer es Jesucristo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el espíritu de Cristo vivificando nuestro espíritu. Lo único que nos da vida es el espíritu de Cristo en nosotros. Los demás que no tienen a Jesús, ¿cómo están? Están muertos en su espíritu. Por eso piensan suicidarse, por eso piensan morirse, por eso piensan que la vida no vale nada, por eso piensan que nada de lo que hacen vale, o hacen mucho porque quieren satisfacer el vacío del espíritu con llenar el alma. Entonces, una persona que no tiene a Cristo va a buscar satisfacer su necesidad espiritual con la llenura del alma. ¿Y el alma cómo se llena? Con los placeres temporales, sean logros, satisfacciones, vicios, amores, etcétera. Pero eso dura un momento. Toda satisfacción del alma solo va a durar un momento. Pero dice la Biblia, pero el favor de Dios durará toda la vida.
Eso es lo que debemos de buscar la satisfacción, la vida en el Espíritu. Entonces ustedes y yo ya de por sí estábamos muertos, pero dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces yo le tengo una buena noticia. Ustedes que tienen a Jesús en su corazón, no morirán. Ustedes que tienen a Jesús en su corazón no morirán. O sea, por ustedes va a venir la calaca con la guadaña. Se le va a aparecer cuando usted se desprenda ahí en su puerta y lo va a venir a jalar. No, por ustedes no viene la muerte. Entonces recuérdese de esto. Si usted o yo un día morimos y en su puerta vea la muerte, no se vaya con ella. No morimos, nosotros dormimos. ¿Qué dijo Jesús? Recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijeron: Señor, 3 días que está muerto. Y él que dijo: no, tranquilos, mi amigo solo duerme. ¿Qué dijo de la niña? Dice que ya estaban, la niña, la hija de Jairo, ya estaban llorando todos, estaban ahí llorando por la niña, su padre, etcétera, la hija de Jairo. Y entonces llaman a Jesús y Jesús dice que entra y saca a todos. A ver, ustedes sálganse de este cuarto. Todo el mundo estaba llorando y en ese momento dice: no, ¿por qué temen? Porque ella no está muerta, sino que está dormida. Y eso habla de descanso. Entonces, ustedes y yo no moriremos. El concepto es lo que la Biblia dice acerca de los santos es durmieron. ¿Y cuál es la diferencia? Pues mucha, porque por usted no va a venir entonces la muerte. No va a venir la muerte a recoger. Es que me encontré a la muerte, vino por mí la muerte. No, por ustedes no viene la muerte. Y ustedes y yo dormiremos en torno a lo que quiere decir dormir, de descanso. Pero ahorita voy a entrar a esa parte. Entonces quiero decirles que no se vaya con nadie más, no se va a ir a ningún lado. Ahorita voy a hablar qué pasa. Entonces, recuérdenlo, nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Dormimos. Cuando morimos, dormimos. Y no no es, ay, qué bonito, no, ay, el cristiano duerme. No, tiene un concepto, tiene algo que ver y es muy diferente a la muerte. Por eso, de verdad, otra vez se los digo, hagamos lo necesario porque nuestros familiares se salven. Prediquemos, de verdad, prediquemos. Si ellos no quieren, está bien, pero si nosotros nunca les hablamos, eso sí está mal. Yo recuerdo que yo mucho oré por mi familia, casi 2 años sin parar, y me metí a ayunos de 3 días, me metí a ayunos y no dejaba de orar por ellos. Y les hablaba, mi papá, cállate, no me hables de eso, ¿por qué? Y hasta que un día, pasando los 2 años, yo recuerdo que me maltrataron bien feo y lo último que les dije fue: miren, si se quieren ir al infierno, ya es cuestión de ustedes, pero no mía. Jesucristo los ama y los puede salvar. Y de ahí mi papá casi me da una bofetada, me metí a llorar a mi cuarto por ellos y yo ya le dije: Señor, yo no puedo decir que no les hablé. Yo les hablé, ahora ya te toca a ti. Y cuando dije, ahora ya te toca a ti, a la semana se salvaron. Entonces fue increíble, fue muy especial y yo por eso le animo
a que predique. ¿Y sabe por qué la gente no predica? Porque realmente no cree ni en el cielo ni en el infierno. Porque si creyéramos en el cielo y en el infierno, predicaríamos a todos. Entonces, una vez resucitamos, ya no morimos, dormimos. Por ahí, solo para que lo tengan, vamos al siguiente. Es lo que hablé hace un rato. Dice en Juan 11:11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En Lucas 8:52 dice, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino duerme. Entonces ahí está el concepto. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Participaron de un cuerpo. Eso lo está hablando acerca de Jesús. Por cuanto los hijos, o sea, usted y yo participamos de un cuerpo físico, dice la Biblia, él, Jesús, igualmente también participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder que tenía, el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, ¿Jesús a quién venció? A la muerte. Entonces, si Jesús venció a la muerte, ¿cómo vamos a celebrar a los muertos? ¿Cómo vamos a celebrar a los muertos si ustedes resucitaron y están vivos? Ahora están vivos. Estuvimos muertos. Antes éramos como zombies caminando, éramos muertes vivientes. Por eso lo dice la Biblia. Adán, ¿en qué se convirtió? Su espíritu estaba muerto, en un alma viviente. Y entonces, como el alma solo está viva y no el espíritu, por eso cuando la gente tiene viva el alma, hace y deshace, porque solo está pensando en las necesidades del alma. Y el alma esconde infinidad de necesidades, malas, perversas, feas, desagradables, pecados. El alma quiere saciarse y como no se sacia, por eso usted y yo lo digo por mí, íbamos más al pecado, porque decíamos, a mí ya el vino no me hace, a mí ya la droga no me hace, a mí ya esto no me hace, a mí ya aquí no me hace, esto tampoco, no me hallo, no me soy feliz. Por eso la gente cae en degradaciones. ¿Por qué? Por la necesidad de suplir el deseo de su alma, porque están vacíos, están muertos. Pero usted y yo ahora somos realmente vivos. Estuvimos muertos una vez. Pues hay un grupo incluso cristiano que se llama Muertos una vez, y es cierto, estuvimos muertos una vez, pero dice la Escritura que Él nos resucitó. Por eso dice en Juan 11 del 25 al 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá, jamás morirá. Usted y yo no moriremos. Aunque este cuerpo un día regrese al polvo, usted y yo no moriremos. Por eso no celebramos a la muerte, porque si usted tiene, por ejemplo, mi familia que fue cristiana, pues ya no la voy a ver al panteón. ¿Por qué? Porque pues ahora ya no están con los muertos, sino están con los vivos. Y mañana, ¿qué se celebra? El Día de Muertos. Pero nosotros sabemos que ellos no están bien muertos, como están vivos. Si usted muere, están vivos. Si sus familiares recibieron a Jesús, están como vivos. Entonces nosotros honramos la vida, celebramos la vida, no celebramos a los muertos, porque los muertos ya no están, a excepción de los que murieron sin Cristo, irredentos. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el cristiano que duerme? ¿Qué pasa con el cristiano que duerme? Vamos rápido. Número 1, ¿qué pasa con su espíritu? Porque somos constituidos de 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa si un redimido, o sea, usted o yo morimos? ¿Qué pasa? Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Eso está en Eclesiastés 12:7.
¿Qué pasa con el redimido? Su espíritu regresa a Dios, porque tú recibiste al Espíritu de Cristo. Y como recibiste al Espíritu de Cristo, Cristo te recibe. Entonces recibiste a Jesús, Cristo te recibe. Ahora tú puedes ir a ese lugar. ¿Quién va a recibir tu espíritu cuando mueras? Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Bueno, aquí, ¿cómo vuelve a Dios? ¿Cómo vuelve a Dios? Esa es otra pregunta. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ahora el Padre no recibe el espíritu, sino ¿quién lo recibe? Jesús. El único que puede recibir el espíritu de alguien es Jesús. Por eso, si usted está en un momento de dificultad o siente que ya va a morir, no lo olvide, encomiende su espíritu a Jesús. Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Todo el que recibe a Jesús en su corazón, ¿es salvo? Sí, si lo creyó, si lo confesó, si Dios se le reveló, porque esto es una cuestión de revelación. Entonces, hay personas como usted y como yo que Dios nos está dejando tiempo en esta tierra porque quiere perfeccionarnos. Pero le hago una pregunta: si alguien recibe a Jesús en el último momento, ¿va al cielo? ¿Sí o no? Sí, porque hay hasta una parábola, no sé si se recuerdan la parábola de aquellos que llegaron a trabajar a un campo y trabajaron más tiempo que otros que trabajaron menos tiempo, y había un pleito ahí porque a todos les iban a pagar igual. Y a ver cómo estos que llevamos 12 horas trabajando y estos solo trabajaron 1 hora y les van a pagar lo mismo. Es una figura de los que se salvan de último momento. Hay personas que Dios se les va a revelar en el último momento. Hay cristianos que Dios los va a purificar en el último momento. Por eso hay muchos que no se pueden morir. ¿Le ha tocado a esos cristianos que están en agonía y que no se mueren y no se mueren y no se mueren? Ok, es porque Jesús, Dios, los está purificando, los está trabajando, los está tratando. Yo le hago una pregunta: si alguien muere y no se bautiza, ¿va al cielo, sí o no? A ver, ¿cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? ¿Cuántos no saben? Si una persona muere y recibió a Jesús de todo su corazón, pero no se bautiza, ¿va al cielo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para ir donde Jesús solo se necesita aceptarlo. Claro, para ir a lugares más arribita hay que bautizarse, pero eso se llaman, hay otra cosa ahí, eso se llama los rociamientos después del velo. Hay gente que recibe a Jesús, va al cielo y ahí en el cielo lo van a procesar todavía. O sea, hay gente que va a ser trabajada todavía ahí en el cielo. Le pongo un ejemplo: murió Lázaro, el pobre, y murió el rico, y dice la escritura que fueron los dos, uno al Hades y el otro al cielo. Le hago una pregunta: él no se bautizó, Lázaro no se bautizó, y dice que al lugar al que llegó, dice que era consolado de tanto que había llorado el pobre Lázaro. Dice que era consolado. ¿Y por qué de otro lado dice que llegaremos a un lugar donde ya no habrá más lloro, ni más tristeza, ni más dolor? Porque son lugares diferentes. O sea, si usted de plano aquí lloró mucho, no va a llegar hasta este lugar donde están los que ya están consolados, sino va a llegar al lugar donde todavía muchos los van a seguir consolando, los van a seguir procesando, los van a seguir trabajando. ¿Vamos bien? Ok, bueno,
sigamos y ya voy a acabar. El alma, y aquí cierro, voy a ir cerrando, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Bueno, y dice que él era atormentado en una llama. Ok, si quieren, no me pongan ahorita música. Gracias, muy amables. Gracias. Nada, tantito así, o teclado nada más, tantito. Ok, dice la escritura. Aconteció que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Número 1, cuando tú mueras, ya te lo dije, no viene la muerte. ¿Quién va a venir a traerte? Ángeles. Y no dice un ángel, dice ángeles. Estén preparados, porque el día que mueran, ángeles vendrán por ustedes. No la muerte, no la guadaña, no la parca, nadie de ellos vendrá. ¿Vendrán quiénes? Entonces, de verdad, estén atentos. Quédense ahí donde están y vendrán a traerlos. No lo olviden, los van a venir a traer, porque quién sabe cómo llegar al cielo. ¿Alguien sabe? Por eso te vienen a traer. ¿Vamos bien? Por eso te vienen a traer, porque tú no sabes cómo llegar al lugar donde está el Señor. Por eso te vienen a traer. Y como pasas también por el segundo cielo, ¿qué hay en el segundo cielo? ¿Qué hay aquí? Hay demonios, hay espíritus inmundos, hay un montón de cosas. Entonces, tú te van a venir a traer. Cuando tú duermas, alguien te traerá, te vendrá a recoger y te van a llevar a la presencia del Señor. En este caso, ya no al seno de Abraham, sino que le dijo Jesús al rico, ¿qué le dijo Jesús al ladrón? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Y el paraíso no es el reino de Dios, es un lugar intermedio, una sala de espera. No es el reino. El reino es otra cosa, es otro lugar. Ya es el último lugar. El reino de Dios es el último lugar. El paraíso es una sala de espera, un lugar intermedio donde, pues bueno, ya si llegamos al paraíso, ya felices, ya la libró, ya no será juzgado con los vivos y los muertos o cuando venga el juicio. Ya el que la libró aquí, ya la libró. O sea, si usted muere, aceptó a Jesús de todo su corazón y muere, aunque sea si su familia aceptó en el último momento, van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el que confesar el nombre del Señor será salvo. Y Dios escucha las oraciones. Le dijo otra vez: estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, ya con esto cierro. Si alguien muere irredento, o va al Hades o al Seol. Seol es hebreo, Hades es griego y es el lugar de los muertos. Ese sí es un lugar de tormento. Algunos van directamente ahí porque ya van derechito para esperar el juicio del trono blanco, y otros irredentos pueden quedarse vagando. De ahí el término alma en pena. Ya esa se la debo, ya no voy a hablar de esto, ya se acabó mi tiempo. Entonces, ¿hay almas en pena? Sí, hay almas en pena. O espíritus inmundos, espíritus de personas irredentas que ni fueron allá arriba porque no los pudo recibir el Espíritu de Cristo, y tampoco podían ir directamente allá porque no eran ya para llegar allá, pero se quedaron vagando. Y al final, ¿qué pasa con esos? Se van a convertir en demonios al final de los tiempos. Ok, pero usted y yo, ni viene la parca, ni viene la muerte, vamos con el Señor, vamos al cielo. Y hoy, ¿qué le quiero decir? Número 1, prepárese para el encuentro con su Creador. Número 2, predique.
predique, 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 hable de Jesús sin miedo y sin temor, porque a causa suya muchos van a ir al cielo. Arrebatemos a muchos del infierno. Quiero cerrar aquí. Iba a dejar para preguntas, tiempo para preguntas, pero ya se acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Por qué no levantan sus manos? Y mire, si usted no ha recibido a Jesús, si no lo ha recibido, niños, jovencitos, si no han recibido a Jesús, hoy es día de recibirlo. Hoy es día de aceptar a Jesús en el corazón. Y vamos a recibirlo. Repitan conmigo esta oración. Padre, el día de hoy te abro la puerta de mi corazón. Jesús, entra en mi vida. Sé Señor, gobierna mi espíritu. Te entrego mi espíritu. El día que mi cuerpo vaya a tierra, mi espíritu irá hacia ti. Mi alma irá hacia ti. Señor, tú eres Dios de vivos y no de muertos. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Por mí no vendrá la muerte, no vendrán demonios, vendrán tus ángeles. Y en la casa del Señor, como dice el Salmo 23, moraré por largos días. Mi destino es el cielo. Mi destino es Dios. Estaré con Él y seré muy feliz aquí en esta vida y en la venidera. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor?